Yo empiezo a grabar. Bueno, muchachos, bienvenidos a este espacio que es el último momento del ciclo de lectura de Philippe Claudel. Por acá se van uniendo como en general, pues todos vamos a ir arrancando como para darle también espacio. Hola, Moni, ¿qué más? Hola Marce, hola a todos, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? Muy bien. Bueno, por acá estábamos arrancando para darle pues también espacio a la mayoría que llegó como a tiempo. Agradecerles por estar y por sacar este ratico para ustedes. Hoy vamos a estar echando cuento y conversando. Si quieren prender las cámaras, bienvenidos. Hoy no hay tema de spoilers. Todo el que quiera conversar sobre cualquier tema específico de este libro que acabamos de leer, bienvenido. Por cierto, yo donde lo tengo, lo tenía acá a la mano, ya no lo veo. Entonces, bienvenidos pues como a que conversemos y hablemos sobre este tema. Hay muchas cosas que yo quiero decir sobre este libro, pero bueno, los voy a dejar a ustedes que hablen. Pero antes de que arranquemos a hablar, pues yo les preparé eh, dos textos muy corticos, ¿cierto? Uno que vamos a leer empezando este ciclo, pues empezando esta reunión, y otro al final. Este es un libro de fábulas que se llama La oveja negra y demás fábulas de Augusto Monterroso. Y este libro se me apareció esta semana por alguna razón, y es que de cierto modo, todo el tiempo que yo viví en este libro, que además me gustó mucho y ya lo discutimos, a ver a quién sí, a quién no, y a quién le pareció que, cómo le fue con la novela, pero todo el tiempo está como entre el bien y el mal. Entonces yo para arrancar esta sesión les quiero leer una fabulita pequeñita de Augusto Monterroso que se llama El monólogo del mal, y cuando vayamos a cerrar, cerramos el monólogo del bien. Entonces, este monólogo del mal dice así: un día, el mal se encontró frente a frente con el bien y estuvo a punto de tragárselo, para acabar de una buena vez con aquella disputa ridícula. Pero al verlo tan chico, el mal pensó: esto no puede ser más que una emboscada, pues si yo ahora me trago el bien, que se ve tan débil, la gente va a pensar que hice mal y yo me encogeré tanto de vergüenza que el bien no desperdiciará la oportunidad y me tragará a mí, con la diferencia de que entonces la gente pensará que él sí lo hizo bien, pues es difícil sacarla de sus moldes mentales, consistentes en que lo que hace el mal está mal y lo que hace el bien está bien. Y así el bien se salvó una vez más. Yo ahorita se los voy a enviar, pero este es un monólogo del mal y al final les voy a leer el monólogo del bien. Y bienvenidos muchachos a conversar cómo les fue con el libro, cómo se sintieron, pues cómo les fue con esta novela que de cierto modo transcurre como en un pequeño pueblito de montañas. Eh, Encontramos una víctima que es el otro, ¿cierto? Pero sin nombre, sin pueblo, sin país, con un montón de cosas indeterminadas. Yo los quiero escuchar, cómo les fue, Sebas. Yo te veo ahí de primeras. Si quieres, arranca y empezamos a conversar. Marce, compañeros, pues a ver, a mí me gustó mucho, me gustó bastante el libro, me costó como entrar en ese universo. No sé por qué, simplemente como que las primeras 50 páginas fueron arduas, como que llegar a esas, no sé por qué, después fue súper rápido todo. Eh, Casualmente, hace poco estaba hablando con un compañero, pues con un amigo, sobre el ser humano. Él me decía que el ser humano es muy malo, en general. Es como que la gente es muy mala. Y yo le decía que no, pues que yo intentaba como mirar la bondad en las personas, ¿cierto? Como tratar de buscar siempre qué es lo bueno y no andar a toda hora como alerta de este me va a hacer algo, este me va a decir algo, sino como andar como tranquilo. También como por una idea de estar tranquilo mentalmente y espiritualmente yo, ¿cierto? Y llega este libro. De hecho, ya se lo presté para que lo A decir, no, lea. somos las dos cosas al tiempo. Pues entonces se lo presté para que lo lea a ver qué pasa. Porque el libro me parece muy desesperanzador, me parece muy pesado. El tema, a mí la guerra, pues como el tema de la guerra me da muy duro, pues yo hice las prácticas con Granada, con todo el tema como de la guerra que hemos tenido acá en Colombia. Entonces esas cosas me afectan bastante y fue difícil como caminar el libro. Pero había momentos
como de esperanza que me gustaban mucho y me pareció muy rico eh, literariamente. Por eso me da tanta curiosidad cuando Rubén dice que se le parecía un poco a Gabriel García Márquez. Casualmente yo me estaba leyendo ese y Cien años de soledad al mismo tiempo, entonces me dejaste pensando, Rubén, con eso que dijiste. Hubo un momento, yo sé que eran como las 2 de la mañana, que les mandé una página porque yo dije, pues puta, perdón, pero fue Total. como, yo terminé esa página y yo volteé y miré y yo como, Juan, ¿está dormido? No, obviamente lo desperté y le dije, te voy a leer una cosa, porque la idea de Dios me pareció muy bien tratada, como la idea de la humanidad. Los tópicos me parecieron muy oportunos y la idea de cómo lo dice me pareció muy bello. Me impactó Ah, mucho, yo ya me venía sospechando del tema de la hija, como que los tiempos no me daban desde el primer momento que él hablaba de la hija, yo decía como, ¿qué está pasando aquí? Esa hija no es de él. Y después de todo el tema de la violación, me parece muy teso el darse cuenta de lo que pasa, tener los nombres de quienes participaron del pueblo en eso y decir como que decidir como esto no me conviene, no lo voy a leer y no me voy a dar cuenta nunca quiénes fueron esas ex personas. Me pareció uno de los mejores libros que he leído con ustedes realmente. Ahí, quiero escuchar qué me dicen y habla. ahora, y hay una cosa con lo que dices de la estructura, y es que uno hasta que no termina el libro no se da cuenta que es una estructura muy bien trabajada, porque uno al principio dice, pero esto es porque finalmente uno arranca y le cuenta un pedacito y ese pedacito lo lleva a otro pedacito y ese pedacito a otro pedacito. Cuando tú terminas la novela, tú te das cuenta que Philippe Claudel hizo una estructura demasiado bien planeada, también planeada que él no te deja nada oculto al final, pues él planeó también todo que va soltando de a poco. Entonces él sabía como cuándo le iba a soltar a uno y también era como un reto para el lector de decir, me pasas la primera parte y yo te voy a ir entregando y entregando como un poco más. Al menos eso fue lo que yo sentí. A mí me encantó esos momentos en los que decía como yo no soy escritor. Pues él decía como yo he hecho informes, pero yo no soy escritor y estoy revisando todo esto y es un desorden. Eso me hacía sentir como que era algo muy íntimo, era como una historia, como si estuviera sentado con él y me estuviera contando las cosas, como, ve, yo no tengo una maestría en contar y yo creo que así contamos nosotros las cosas. Por ejemplo, en esta conversación, seguramente yo les acabo de decir algo muy superficial de cómo me pareció, pero ustedes van a empezar a decir cosas, yo voy a decir, claro, porque uno no tiene todo un discurso organizado en la cabeza y eso me parece muy falso a veces en los libros. Entonces esto me encanta, poder entender cómo, por eso me gusta Virginia Woolf, por ese flujo de conciencia también, por esa idea de que no es algo como un narrador omnisciente que lo sabe todo, sino que es alguien como más cercano. Eso me llama mucho la atención en la literatura y siento que aquí me atrapó. Tan bacano. Rubén, no sé cómo le fue, contarle y responderle a Sebas la parte, cómo te fue con la estructura, chismosianos. Hola, buenas noches. ¿Qué más? Bien, pues a mí me pareció un libro bastante bueno. Mm, Creo que Facto es de lo mejor No me que hemos escuchas, ahí leído. como entrecortado. Es de lo mejor que hemos leído. Me parece que de todo lo bueno que hemos leído, es de lo mejor que hemos leído. En cuanto a estructura, yo veo que hay tres libros en un libro o tres textos en un texto, que son dos informes y una novela. Eso me pareció genial, cómo mete dos informes, cómo a cada informe le pone una palabra y con esa palabra, que yo lo llamo palabra semilla, va construyendo. Parece como si de la palabra se fuera desprendiendo un montón de cosas. En una palabra es como, no recuerdo si es el extranjero y en el otro, la otra del otro. Y también son los informes, estos de la novela. Rubén, yo te estoy escuchando entrecortado, los demás lo están escuchando bien. También se escucha entrecortado.
Te voy a Y quitar esto. necesitamos eso, Rubén, porque necesitamos escuchar esa visión tuya, esa estructura. Me quité los audífonos ahí. Sí, mucho Ahí mejor. sí. Sí. Uno compra es que tecnología para estar mejor y vea, más incomunicado. Que hablaba de la estructura. Tengo una novela y al interior hay dos informes. Cada informe lo construye a partir de una palabra. La palabra extranjero, creo que es extranjero, y la palabra del otro. Ujú. Y con base en estas dos palabras construye el informe. Comparto la idea de Sebastián. Es un escritor que pone al personaje a hablar de estética de la producción. A mí eso me encanta en los libros, de cómo va construyendo. De hecho, el alcalde al final, antes de quemar el informe, creo que hace uso de una especie de crítica literaria, usa muchas metáforas del informe y después ya lo echa a la candela. Igual Entonces él va sabía dando que eso no pistas. iba para ninguna. Lo que hubiese salido ahí, él tampoco lo iba desde el principio. Se sabía, ¿no? Sí, pero va es a la forma, ni siquiera al contenido, pues como que no le importa. Entonces yo digo, es como el informe, la forma en la que está escrito el informe. Me encanta todo lo que hay de naturaleza. No sé por qué a los franceses y a los ingleses les encanta hablar de plantas, les encanta hablar de flores. En este libro uno entra al bosque y empieza a hablar incluso de flores que uno pues, nunca verá, nunca. Yo me metí a Google a mirar a ver si conocía las flores que estaba nombrando. Hay todo un jardín botánico ahí, en esa novela. Eh, Me gustó el personaje, me encantó el personaje, porque a mí me enseñaron en mi casa, a la tierra que fueres, haz lo que vieres, y es un personaje, pues en el informe secreto, en el informe escondido, lo que cuenta de lo que vivió por allá. Pues, uno dice hasta qué punto uno es capaz de soportar tanta humillación y tanta cosa. Rubén, y lo otro es que también, yo no sé cómo sentiste vos esa narración en primera persona, ¿cierto? Porque también era todo el tiempo uno como sufriendo por la historia de ese personaje que a mí me costaba mucho como diferenciarlo del autor, precisamente pues como por esa narración en primera persona. Era como ponerse de verdad como en el corazón del otro, ¿cierto? Que es lo que yo siempre digo con el tema de los libros y es esa empatía que regalan. Yo decía, "Oh, pucha, ¿cómo le tocó esto? O sea, cómo pasó por todo esto y trayéndolo a hoy, que uno también me empieza a pensar, y esto está pasando hoy también, ¿cierto? ¿Cómo sentiste vos esa primera persona? Pues ya que estás hablando del personaje. Pues a mí me parece que la literatura del siglo XX y parte del XXI está montada sobre el testimonio, ¿cierto? Mucha de la literatura sobre el testimonio. Entonces aparece la primera persona. Es que yo lo viví, a mí no me lo contaron. Entonces, a partir de eso empieza a construirse la textualidad del 20 y del 21. Es la primera persona que lo vivió, lo encarnó, lo sufrió, lo superó, porque algunos lo superan, otros mueren en el intento. Pero en este caso hay una superación del personaje. El personaje tiene unos picos hermosos. ¿Sabes? Lo que Sebastián decía ahorita, llegar a la casa y encontrar un ambiente que ni sabía qué ambiente iba a encontrar, pero lo encontró y se acomodó al campo de concentración, iba a la taberna y se acomodaba a la taberna. O sea, me parece que es un personaje bastante inteligente a la hora de hablar de adaptación. Y yo no lo vi como el narrador, yo lo vi como personaje.
Ahora, sí vi a un personaje tratando de sobrevivir, y ahí es donde viene la respuesta a Sebastián, a una crónica de una muerte anunciada. Porque yo empecé a leerlo y dije, esto suena a crónica de una muerte anunciada, este man lo van a matar. Hay un dato escondido, el nombre. Hay un cuento de Oscar Wilde que habla sobre el nombre, ¿cierto? Y Gabriel García Márquez tiene un cuento también que se llama El ahogado más hermoso del mundo. Y es un ahogado que llega a un pueblo y no tiene nombre y el pueblo le da el nombre de Esteban. Hay una parte donde dicen que el pueblo lo nombró, pero no nos muestran el nombre y el man nunca dice el nombre. Si han leído La hojarasca, se van a dar cuenta que también hay un extraño que llega y se instala en un pueblo y empieza a ser como el foco de atención. En la parte final donde el personaje está que se va del pueblo con la señora, con la nana, con la mujer y la hija, y hace alusión a un personaje que se va, sube las montañas, voltea a mirar y ve que el pueblo se está quemando. Ahí veo la idea que da vueltas. Entonces yo leía y leía y leía, yo decía, esto suena mucho a Gabriel García Márquez. Si tiene o no tiene cabeza eso, pues eso no sé, no lo sé porque yo no he hablado ni con Claudel, no sé ni quién es él. Si tengo o no razón, tampoco importa. Lo que importa es la intertextualidad que yo como lector veo ahí. No es un plagio, porque es una intertextualidad, me parece bastante bacana. Incluso veo a Borges ahí porque veo que se está inventando un montón de personajes, un montón de lugares, y la literatura latinoamericana en boca de Borges hace eso. Crear para la ficción y crear en la ficción y poner al lector a buscar algo que no va a encontrar. Nunca se nombran los campos de concentración, o sea que estamos hablando de un campo que no. Por ahí hay una referencia a la Noche de los Cristales, pero tampoco dice que es el evento de la Noche de los Cristales, ¿cierto? Entonces hay como muchas pistas, muchas huellas que va dejando la voz narrativa, que yo decía, aquí está Gabriel García Márquez, aquí está Borges. Bueno, hay Y mucha cosita indeterminada que también hace que esa relación con el lector se ve muy fuerte, ¿cierto? Porque uno empieza a decir, acá es esto, acá creo que puede pasar esto, porque se sabe que se dio después de una guerra, pero tampoco dice que es la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Ya son cosas que uno tiene como que empezar a deducir de esas cosas indeterminadas que están ahí en el texto, porque no hay nombre, no hay pueblo, no hay país, no se menciona el campo, o sea, hay varias cosas alrededor de esa no determinar ciertas cosas que funciona bien para esta novela. Y hay otra cosa, y ahí yo paro para que podamos conversar, y es el asunto del dato escondido y del iceberg. A mí me gusta mucho rastrear las técnicas narrativas. Si esta novela no tuviera el uso de la memoria que tiene, no habría ni feedback, ni raconto, ni ir y venir, ni anticipación, ¿cierto? Entonces ese juego con el tiempo de ir y venir, de estar en un lugar por allá hace 10 años y a la página siguiente dice a la mañana siguiente como si hubieran pasado 20 años y fuera de hoy a mañana. Entonces ese juego con el tiempo me parece genial. Esa idea de mostrar la puntica que es el iceberg del evento narrativo, pero no decir nada más y dejarlo a uno en la zozobra, porque él no nos dice cómo mataron al otro. Pues dice que no está, que no está, que no está, y hay una idea de que lo mataron, pero nadie sabe cómo, ¿cierto? O al menos yo no lo leí. Y lo del dato escondido es eso mismo, llega un extraño y no sabemos nada, y lo más peligroso es que ni habla. Y hay una reflexión bastante interesante ahí que dice que más peligroso que una persona que habla es la que no habla. Personaje silencioso es muy peligroso. Y hay una idea ahí cuando dice en la contracara, creo que también lo dice al inicio del libro, y es que a un año de terminada la guerra,
pero veo que la guerra no ha terminado. La guerra parece que terminó, pero la guerra no ha terminado porque el otro sigue siendo un misterio. Todavía pues en Europa y aquí, porque yo leí textos de paramilitares, leí textos de guerrilla y yo encontraba muchas narraciones parecidas a las que hay acá a propósito de cuando mataron al señor ese en la mitad de la plaza. Ahí me transportó a esto donde está la represa, que no recuerdo el nombre ahorita, a Ituango, cuando hubo la matanza esa por allá. Y entonces el dato escondido, el personaje, la estética que monta en el personaje es un extraño y es un extraño hasta feo, que es gordo, es un personaje insípido, pero es un personaje al que le confiesan todo y es un personaje que se convierte casi que en un salvador para el pueblo. O sea, hasta reírse es un problema en un mundo como ese. O sea, la guerra no ha terminado. ¿De qué se está riendo? Rubén, y esto lo hemos conversado varias veces cuando leemos La Guerra, y es que cuál es el punto final, ¿cierto? Porque yo creo que de cierto modo lo que tiene que ver con este libro es mucho de, pues, de esa mezquindad, de esa tristeza, de esa naturaleza humana que puede llegar a ser tan terrible o tan bonita como se pretenda, pero que podemos llegar a hacer ambas cosas. Y creo que la guerra está ahí, Rubén, en lo que estás diciendo, y es quién es el otro, ¿cierto? Cuando alguien no se parece a mí, ¿cómo me comporto? Cuando ese otro es tan diferente a mí, ¿cómo lo trato? ¿Cierto? Yo creo que la guerra aparece en ese instante, en su más mínima expresión, pero que eso es lo que va envolviendo en general esa naturaleza humana que vos decías ahorita, la naturaleza, y yo decía naturaleza humana, naturaleza más identificada en el tema de las plantas y todo lo demás, pero más que naturaleza es esa debilidad humana también para cuando sentimos que algo no se parece a nosotros, ¿cierto? Y ahí es donde está, yo creo que como el acto pequeñito de la guerra, que cuando se empieza a alimentar terminan pasando las cosas pues que se narran en el libro también. Se vas adelante. No, es que con lo que está diciendo Rubén, se me viene algo a la cabeza, pero no, es que no tengo como en este momento como la idea concreta, pero de pronto siento que lo que nos dice Rubén con los ejemplos que trae son muy latinoamericanos, muy como de la violencia que ha habido en Latinoamérica históricamente, ¿cierto? Ahora, cuando hablabas de Gabriel García Márquez, por ejemplo, en Cien años de soledad, precisamente, él habla de la masacre de las bananeras. Y en ningún momento nos dice a nosotros que fue esa masacre, ni que fue Chiquita Brand, ni nada de absolutamente nada. Pero nos habla cómo fue, nos dice quiénes estaban y lo que hizo el ejército y los de la bananera para lavarse las manos frente a esa matanza. Pero me dejas pensando una cosa, Rubén, si es la forma en la que nosotros como humanidad narramos la guerra, porque los libros que estoy viendo como que pueden tener esa relación son libros precisamente que hablan de esos procesos en el que el ser humano es llevado a una tortura psicológica y mental nefasta. Lo decías vos ahorita cuando le cortan la cabeza en la plaza, pues eso son prácticas paramilitares que teníamos nosotros aquí en Antioquia. Eh, Aquí jugaban fútbol con la cabeza de los decapitados, por ejemplo, para mostrar y escarmentar, ¿cierto? Entonces, no sé si es como parecido a un autor o algo, sino que es como la forma de narrarnos la guerra y realmente lo que hemos vivido nosotros en Latinoamérica ha sido muy parecido como a las guerras que vivieron, pues como esa parte del mundo, que estoy muy fumado, que está Ah, que... no, yo también tenía por acá la pregunta y es, ¿cómo se construye entonces la historia? Y creo que la historia se construye muy así, ¿cierto? Siento que este ejercicio, pues a mí me pareció que es muy buena literatura porque es que así se construye la historia, ¿cierto? Y también lo invita a uno a pensar, venga, también la historia puedo modificarla y se puede modificar de cualquier manera. Entonces esa es como un ejemplo muy, muy claro de la construcción de la historia. Yo creo que por ahí va muy Philip Claudel cuando hace esto y me imagino que también los otros autores, ¿cierto? Es que es nombrar
nombrar qué, si todo el mundo sabe que esto ocurrió, está latente y está presente, que es lo mismo que hace esta chica Lorena Salazar con esta herida llena de peces que termina la batalla en la cosa de hoja ya y nadie sabía que esto iba para allá, ¿cierto? Entonces yo creo que también es una forma de construir la historia de la literatura. Moni, ¿a usted cómo le fue? Fue a conversar ahí mientras camina tan juiciosa. No, me toca parar, espere un minutico. Ya voy, ya voy. Ahí sí me tocó parar. Marce, mira, yo no soy como tan conocedora de literatura ni tan experta pues como Rubén y Y Sebas, fue, pero no importa, Moni. pero me gustó mucho el libro, o sea, me gustó la forma. Yo he leído mucho de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, hace poquito estaba también leyendo el de Al otro lado del mar. Y estos dos libros en común me gustó como esa visión diferente de la Segunda Guerra Mundial, pues que me hablan como, hablando del mismo tema, una visión muy diferente. Entonces esa parte pues me gustó mucho. Sí que con varios interrogantes, espero como acá del libro, sí espero como acá ver si en lo que van conversando como que se me despejan esas dudas porque como que me pareció que al final quedaron cosas sin, a diferencia de lo que vos decías ahorita, creo que sí, sí encajaron muchas partes y me gustó mucho, pero sí me quedaron algunos interrogantes, algunos puntos sin resolver. Entonces, bueno, vamos a esperar a ver cómo sigue este club, a ver si me, si me solucionan esas dudas y no igual las pregunto al final. Hágale, Moni, de una. Sigan en Dale. su caminata. Gracias por parar. Ale José, ¿cómo le fue? ¿Cómo va? Hola, ¿cómo van? Bienito. ¿Cómo han estado ustedes? Bien. Muy bien. Eh, pues muchas gracias por haberme presentado a este autor. Philip Claudel no tenía referencia, pero creo que Tampoco evidentemente lo hay que había leído seguir nunca y estoy toda buscando contenta. literatura de este hombre. Pues yo no voy a extenderme mucho, voy a decir varias cosas, un par de cosas. Primero, me parece un libro genial, genial, de lo mejor que he leído este año, ¿cierto? Eh, Me parece un libro excesivamente simbólico, lo que ya he mencionado, ¿cierto? El símbolo de las mariposas, la mariposa que se mimetizaba con las otras y luego en un lenguaje simultáneo le decía a las otras, vienen unos pájaros y van a comerse a otro, que era como cuando este personaje, Brode, que estaba viviendo eso, que lo estaban acusando, estaban diciendo quiénes eran. Entonces, ahí definitivamente se abre todo el cuento del el comportamiento humano y es un ser humano con miedo es capaz de hacer lo que hizo pues porque está defendiendo su vida. Entonces yo creo que eso entendió Brode con el pueblo y por eso él no quiso verlo, porque yo creo que Brode de una u otra manera vio tanto dolor, tanta culpa y tanta miseria que él también entendía que el comportamiento de las personas del pueblo eran porque, por varias cosas. Primero, porque él era el otro, él no era del pueblo, ¿cierto? Y segundo, porque evidentemente ellos estaban actuando a partir del miedo, porque si no, nunca hubieran puesto el personaje que decapitaron y que dejaron casi que se descomponiera sus restos, pues cierto, obviamente, claro. Como todos los que hemos visto, bueno, las mariposas, el miedo, me pareció una cosa maravillosa el papel del sacerdote, que era como si fuese un personaje que aterrizaba de su locura eh, etílica y cada vez que regresaba decía cosas profundamente interesantes. Una fue la descripción que hizo de Landerer, que uno se lo veía y era una persona que cada vez que abría o que lo miraba al otro era como si el espejo se reflejara. Entonces tal vez era lo que la gente no podía soportar y es, ¿cómo acepto yo mirarme al espejo y ver que yo definitivamente no soy un buen ser humano, llamémoslo entre comillas, ¿cierto? Sin pues poner alusiones a la bondad o a la maldad o al bien y al mal. Pero este Anderer era capaz de reflejarles todo y es como si este Anderer siempre hubiera hecho parte del pueblo. Es que lo más extraño en el libro que me parece a mí es como que ese personaje siempre era hecho parte del pueblo, que se mostró y que luego se ocultó, pero él parecía que conocía a todos y por eso los llamó a todos y les dije, vengan, mírense, es que yo ya los conozco, me pareció muy extraño esto, yo ya los conozco, yo ya sé quiénes son ustedes, pero mire que nunca los estaba juzgando, él simplemente decía,
les mostraba quiénes eran ellos. Ya cabía en cada uno juzgar si era capaz de aceptar lo que estaba viendo, que le estaban mostrando desde afuera. Eso me pareció encantador. Y una cosa que me pareció muy buena también, y aquí también hago y recalco lo que están diciendo los otros compañeros, es de citar algunos personajes. Creo que aquí sí textualmente, yo durante estos días estoy leyendo un libro que se llama eh, San Manuel Mártir, que es un libro de Miguel de Unamuno. Y pues no es un spoiler, pero digamos que San Manuel Mártir era un hombre muy bueno que llegó a ser santo, pero él tenía un gran problema, es que no creía en Dios. Pero él sabía que tenía que hacer todo muy bien para que la gente tuviera donde anclarse. Y hay un diálogo donde el sacerdote, yo no me acuerdo a quién le dice, la verdad es que yo tampoco creo en Dios. Yo creo que Dios o no está, o no existe, o se apagó, pero tenemos que hacerlo porque definitivamente es lo que le da como motor a la existencia de muchas personas. Y claramente, pues tal vez los judíos de la Segunda Guerra Mundial, muchos habrán dicho, pues este Dios permitió que nos aniquilaran, ¿cierto? Y entonces, ¿dónde está? ¿Cierto? Esas son como las cosas que tengo para el libro, ¿cierto? Que me parecieron encantadoras. Pues creo que cada uno tiene derecho a su opinión, ¿cierto? Y le agradezco a los compañeros que han citado lo que nos han dicho, que me han parecido muy, muy, muy importante, pero sí, maravilloso, qué libro tan bueno. ¿Listo? Alejo, Muchas hay una gracias. cosa ahí con lo que estás diciendo, pues de todo lo que dijiste que me resuena mucho y ese tema del espejo, porque yo tenía la sensación todo el tiempo de que algún día tú también puedes ser el otro, ¿cierto? Algún día tú puedes ser el que está feliz, pero algún día también tú puedes ser el que está maltratado, el que es testigo y protagonista del infierno, ¿cierto? Y mucho más, pues nosotros en las condiciones en las que vivimos de guerra, de posguerra, que yo nunca sé dónde estoy. Pero sí siento que todo el tiempo puedo ser testigo de algo, protagonista de algo, también pues de lo bueno de la humanidad, pero también de la bajeza humana, ¿cierto? Y más como Sí. mujer. Entonces, yo sí creo que a mí me pasaba eso del espejo y entender que algún día yo también puedo ser el otro desde cualquier perspectiva, y creo que ahí radica como un símbolo muy importante también de lo que quiere entregar el libro. Y lo último pues que también está pensando es, miren ese personaje Anderer tan extraño, pero es que si bien Brodek es parte del libro, el segundo personaje definitivamente es Anderer. Y Anderer no dice nada, se ríe, saluda, hace una pose, toma, ¿cierto? Es un personaje que siempre está, ¿cierto? Por eso les digo, es como si siempre hubiera estado dentro del pueblo. ¿Por qué le tenían tanto miedo? Porque es que los conocía muy a profundidad. Eso me pareció muy extraño. O sea, ¿quién era ese personaje, cierto? ¿Por qué le tenían tanto miedo? No sé. Sebas, ¿quién era Me- el ángel? Preguntémosle a Sebas Alejo, a ver qué dice Sebas y qué dice Rubén y Moni. No, a mí me parece que Landerer era una persona que llegó al pueblo, pues con el pueblo no tenía relación, simplemente era una persona que siento que llegaba como de ciudad, eh, era una Para persona él. que, ¿Por qué? ah, siendo yo una persona que era de ciudad, me imagino que es pues, pues, lo que me daba a mí como para pensar, es que es una persona que corría como de esa guerra buscando algo más tranquilo, buscando como un pueblo, y de hecho en algún momento lo dice, creo que es como que, porque este pueblo habiendo otros tan iguales alrededor, porque justamente este, pues precisamente yo creo que era una persona que buscaba ese anonimato. Yo no sé, ya ahí sí nos toca a nosotros pensarnos y hacernos como la idea de ese personaje. De pronto sería una buena idea de escritura, hacernos como una idea de por qué llegó, de dónde viene, porque pudo haber sido alguien que participó en la guerra y se va a un pueblo buscando el anonimato, dejando la conciencia atrás, o una persona que fue víctima de la guerra también. Yo creo que eso es también lo importante del libro porque no nos muestra si alguien es bueno o malo. Simplemente es como el pueblo reaccionando al Claro, miedo, todos a tenían la miedo, extrañeza. miedo. Y además, a mí me encanta que esto sea como después de la Segunda Guerra Mundial y el tema central no es la guerra, sino las secuelas que ha dejado la guerra. Entonces, ¿quién es? Ya que ahí hablas también como de algo que creo que puede ser el comportamiento colectivo, ¿cierto?
hay un momento histórico especial marcado por un montón de cosas donde se supone que se acabó la guerra, hay unos comportamientos colectivos, pero esas mismas presiones invitan a que puedan pasar este tipo de cosas. Pero mire que el libro Sí, no señala entre buenos y malos. Él solamente habla del, digamos que es como la diversidad del comportamiento, de los dos extremos, ¿cierto? Porque incluso él dice es que los nazis eran víctimas de ellos mismos, que también, o sea, ellos que están en la guerra, los soldados que los atormentaban, los soldados que los castigaban, eran víctimas de la guerra. Es que finalmente todos los seres humanos que participan en una guerra, ahí no hay, obviamente no hay ganadores, siempre van a haber perdedores, siempre van a haber, todos pierden. Entonces, Alejo, ¿y Brodeck evidentemente, era también bueno o está malo? mencionando eso. ¿Cómo? Brodeck era bueno o malo. Brother, él tiene una sensación de culpa terrible con esa historia del agua en ese vagón, me parece desgarradora. Yo cuando terminé de leer esa parte de Brode, que él se culpa de la muerte de la chica y del niño, porque se le tomó el último fragmento de agua en el vagón, no sé si la recuerdan, que él dice que él toda la vida va a cargar con esa culpa. Yo no puedo señalarlo como un hombre bueno, como un hombre malo, ¿cierto? A mí me parece que era un hombre justo, que era un hombre ecuánime, que estaba por encima de todos porque era capaz de entender la divergencia en el comportamiento humano con base en el miedo, en el odio, en la necesidad, porque se comportó incluso como un hombre, como un acto no correcto, como dejar a esa mujer sin agua. Por eso está luchando por la vida de él, la supervivencia. Entonces, cuando estamos hablando de la supervivencia, los códigos morales y éticos ya desaparecen, ya es otra cosa. Entonces es que ahí es donde es difícil, ¿cierto? Porque yo creería que uno es capaz de aplicar la moral en una situación de circunstancias neutrales, pero moralmente yo no debo matar, pero si alguien me amenaza, yo voy y lo mato. Así de fácil, ¿cierto? Pues no siendo que lo voy a matar, pero si está mi vida en juego y tengo que matar para defenderme, pues obviamente moralmente no es correcto. ¿Sí ves? Entonces todo eso depende de la circunstancia en donde esté, y él, dependiendo de las circunstancias, actuaba o no actuaba. Ahora, cuando él se comportaba como perro, que él decía, yo soy lo más bajo, pero finalmente él no le importaba y él decía, si yo no agacho, no sobrevivo. Y los que se agachaban y decían, ¿por qué te comportas como un perro? ¿Por qué le permites esto? Finalmente todos murieron y él fue el único que no murió. Y es eso, es yo que tengo que hacer por el valor de la vida, porque es el único bien que tenemos, la vida. Y él siempre lo dijo, la vida es el único bien que él tiene, no tiene nada más. Bueno o malo, no sé, no, pues era un hombre justo, me parece a mí, ecuánime, Brodeck fuera era capaz de bueno o entender malo. todo. Alejo, Alejo, esta respuesta está muy política. No, no, es que yo no creo, mira, es que yo no creo en que los hombres seamos buenos o malos, ¿sí ves? Yo creo, yo, yo creo que el hombre se rige en un manto de extremos y los dos extremos son válidos. O sea, uno tiene hoy un comportamiento de maldad y puede que no tenga un comportamiento correcto y al otro día uno de mejor comportamiento socialmente aceptado. Lo que dictamina si usted es bueno o malo es que la suma de comportamientos vayan más hacia el bien que hacia el mal. Si todo es hacia el mal, pues obviamente es malo. Pero si la mayoría de comportamientos es hacia el bien, es porque definitivamente usted terminará siendo un hombre bueno. Pues creo yo, ¿no? Nada más. Está bien, Rubén, ¿a usted cómo le fue con Brodeck? Pues yo insisto en mi idea, a mí, brother, me parece un personaje hermoso, hermoso, desde todo punto de vista. Es un misterio, es papá, no recuerdo el nombre, Fredorin, creo que se llama la que lo ayuda a criar, pues la nana. La que lo recogió. Sí, 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 era peor. Sí, era peor. Fredorin, no sé cómo se llama, no recuerdo, no tengo aquí. Llama Federin. Bueno, lo recogió y lo recogió en una situación bastante caótica. Y hay un texto que siempre le lee, incluso al final se lo lee también, creo que se lo está leyendo a la niña alrededor de lo que está pasando. Creo que es en el momento que también lo manda a comprar la mantequilla, es al final, lo de el asunto de, de Tbilisi,
página 269. La historia de Tbilisi es una historia curiosa y seguramente la que más me intrigaba cuando Fedorin me la contaba de niño, porque al escucharla tenía la sensación de que el suelo desaparecía bajo mis pies y de que ya no podía agarrarme a nada y de que cuando tenía ante los ojos, de que cuanto tenía ante los ojos podía no existir realmente. Entonces ahí ahorita hablaba de historia. Pues, ¿qué se puede decir de la historia cuando uno no sabe si lo que está viviendo es real o no? ¿Cierto? Pero lo está viviendo. Al final también habla de sueños, de despertarse. A mí me parece un personaje genial. Llegar al pueblo y ver su nombre escrito entre los que ya murieron. Que además nunca pudo borrar la piedrita del todo. No pelea con nadie, no se atraviesa con nadie. Vuelvo y digo, me parece que los que inventaron los cánones morales nunca pasaron por situaciones lamentables. Estaban en un sillón pensando lo que debían hacer los otros sin haber vivido nada. Es como una suposición bastante estúpida, pero igual se me ocurre. Porque es que ahí ningún personaje es bueno ni malo, todos tienen miedo. Todos tienen miedo. Y cuando uno tiene miedo, ahí no hay nada. Y creo que también cuenta algo de lo que Europa no ha podido sanarse y es el asunto A mí me encanta la obra que tiene Bauman que se llama Un extraño que llama a la puerta o llamando a la puerta, no recuerdo bien el nombre. Es como la mea culpa que tiene Europa de no recibir al otro. Y vieron lo que está pasando en Europa con los turistas, pues todas las manifestaciones que hay alrededor de los turistas, hasta pues los están sacando de establecimientos. Es que es muy incómodo porque es que hay un asunto también que me encantó a mí y es el asunto de la lengua. ¿En qué lengua cuento la historia? Porque hay una lengua canónica y está mi lengua, está mi dialecto. Entonces uno se pone a mirar, a traducir todo lo que el man dice en alemán y uno dice, pues el traductor se queda en pañales porque no alcanza a entrar al dialecto del cual me está hablando. Pero esa lengua existe. Anular ese dialecto implica anular al otro, que es lo que sucede muchas veces cuando decimos que es que la gente está dañando el español o está hablando mal español, en el caso nuestro, está hablando de la manera en que puede hablar y nombrar, ¿cierto? Entonces es la misma lengua o el mismo dialecto que yo utilizo para decir algo es motivo de exclusión o de inclusión. Y la pregunta es, en qué dialecto estaba escribiendo Brode el idioma, el informe? ¿En qué dialecto? Porque era un dialecto de montaña. Recibir a otro y decir, es que parece que habla la misma lengua que nosotros. Yo le contaba a alguien esta semana, algún profesor de idiomas, decía, sentarse uno con un costeño, pues sí, yo hablo español, pero persiga pues a un barranquillero pues hablando, porque uno no lo escucha, uno lo persigue. Hablan muy rápido, pero están hablando español. Kafka ya lo decía, hablamos la misma lengua y no nos entendemos. Entonces es el asunto de, bueno, el otro no habló, pero igual ya tenía la culpa encima. Si es bueno o malo, no nos importa, es otro. Me parece que es más venenoso tener a un personaje como Brode viviendo en un vecindario, si uno mira el vecindario de uno y que llegue alguien a decir, no, bueno, señáleme quién debe morir, ¿usted a quién señala como vecino? Porque es que usted conoce a sus vecinos, a Brother lo conocían y sin embargo lo sapearon, lo vendieron, lo echaron por la borda
y echaron por la borda también al otro, a Friedman creo que se llama. Entonces, decir que es bueno o malo, no. A mí me parece que entre todo lo que vivió, se van presentando ciertas definiciones. Por ejemplo, me gusta la definición que hace el cura, y ahí estoy de acuerdo con Alejandro. El cura se autodefine como el hombre cloaca y Brode se autodefine como el hombre perro. O sea, en cada situación el hombre va tomando un nombre y siento yo que los nombres aquí son muy importantes a la hora de definir la parte psicológica y social de la trama de la novela. Los nombres, hay nombres Rubén, que sí, nombres que no. que ahí con lo que estás hablando del tema del lenguaje, ¿cierto? Y todo lo que hemos estado conversando de quién es el otro, me llevaste como en toda esa conversación a Manuel Zapata Olivella, que Sí. es considerado pues como el más alto representante de la cultura afrocolombiana, ¿cierto? Él nació en Lorica en 1920 y creo que fue uno de los primeros hombres, además negro, que pasó de la oralidad a la escritura. Y en esa forma de nombrar, la primera vez que yo leía a Manuel Zapata Olivella, yo no me sentía presente, yo era el otro, ¿cierto? Porque de cierto modo no entendía mucho de lo que escribía, porque es su forma. Les quiero leer un pedacito de La Tierra de los Ancestros también, porque esto es Colombia, esto también es lo que somos, pero resulta que también hay un otro acá puesto, ¿cierto? Entonces, si quieres, Rubén, terminalo ahí, ya yo le termina lo que vas a decir y yo les leo este pedacito antes No, de ya, meter. es sobre la pregunta de si es bueno o es malo o si es la construcción. Me parece que es un personaje, una colcha de retazos construido de tiempos, porque no tiene pasado, está construyendo un presente, se lo quitan solamente por tener un nombre de una manera, no tiene futuro porque la hija no es de él, ¿cierto? Sin embargo, es un personaje que adopta ese futuro, agarra sus cosas y sale. O sea, es un personaje sin tiempo, sin espacio, sin nada. Usted lo decía ahorita, no hay ciudad, no hay pueblo, no hay nada. O sea, es la construcción de algo a partir de la nada. Y sin embargo hay mucho porque está sucediendo mucho. Y Rubén, ahí hay una cosa, pues hay una frase muy común que yo escucho que es que lo que no está escrito, como que lo que no está escrito no es válido. Y yo creo que Philip Claudel ahí hace todo lo contrario. Como que todo lo que no está escrito complementa esa historia, como que tumba esa frase de que si no está escrito no existe, mentira. Sí, es lo que más vale. Hay un personaje que se llama Corsa, creo que se llama Corsa. Que ahorita busco tiene un libro sobre el gueto de Varsovia y tiene una expresión toda bonita. Dice que lo mejor de la memoria es aquello que no se cuenta. Y hay muchas cosas que no se cuentan porque todo lo que vivió Brother allá no lo contó. Lo que le pasó a la mujer de Brother ¿cómo es que se llama eso? En el espacio ese donde mataron las muchachas y las violaron. Y no se cuenta. O sea, hay una cosa que no se cuenta. Imagínelo usted qué pasó allá. Imagine Es usted qué que es pasó en la eso. taberna. Ujú, es Imagínelo. eso, es el evento, es lo que no se nombra. Es que creo que ahí radica lo importante de Esa esa era una de novela. mis dudas. Qué Moni, cuente, pregunte No, concreta ella como, pues esa señora quedó mal, o sea, finalmente ella no se recuperó ni hablaba ni nada, o sea, o no sé cómo, qué quedó de esa señora, como que si fuera tan fuerte que ella quedó, sí, no, nunca habló, nunca volvió a hablar. Moni, mira que yo estuve estudiando como esa parte y hay como en esos grandes traumas hay como dos escenarios. Usted intenta contar toda la historia con la mayor cantidad de detalle posible, o el segundo escenario es tan horrible lo vivido que me callo por completo. Yo siento que ahí ella decidió la segunda.
pero no solo el evento, o sea, ella definitivamente es un personaje que cambió, o sea, no volvió a ser la misma mujer, ni siquiera, pues perdió incluso su condición como muy humana, es lo que quiero decir, que eso como que sentí que había pasado, pero no sé si fue así, si me perdí de algo, era una de las dudas con las que había quedado. ¿Qué piensan los otros? Alejo, yo lo veo ahí con ganas de contestarle a Moni. Ay, no lo estoy viendo. No lo estoy escuchando. A ver, sí, yo creo que pues claramente ya no quedó normal, ¿cierto? Pues digamos que normal es que pertenece a la norma del pensamiento, ella quedó en un mutismo, quedó en un silencio, pero a mí sí me da la impresión que ya le expresaba a Brode muchos sentimientos, él por ahí describe que ella lo cogía, que yo lo apretaba, que ella, ¿cierto? Pues claro, después de semejante trauma, al parecer no quedó normal, digamos pues que no volvió a recuperar el, el que, como ¿cómo le llama uno a eso? Como la personalidad, pero la personalidad se le llama como el carácter, ¿cierto? Como el carácter Yo de la alejo que la personalidad. esperanza en general. No, hay como un proceso de deshumanización ahí tan fuerte que yo creo que es la esperanza lo que no volvió. Sí, pero es como si la personalidad tuviera un matiz, es decir, uno habla con alguien y percibe un matiz, percibe eso que lo llama a uno, que le resuena, si es temperamento fuerte, dócil, en fin, ella como que hubiese perdido todo ese matiz que le da el carácter a la personalidad, ¿cierto? El carácter que lo llama como Sándor Márai por allá en ese libro de la herencia de Esther, del carácter, ¿cierto? Pues creo yo que es como eso. Básicamente ahí lo que pasa es un mecanismo de defensa. Cuando nosotros estamos frente a momentos tan traumáticos, pues precisamente tenemos como diferentes formas de enfrentarlo, como para que el ser humano pueda tener alguna forma de continuar con la vida. Hay gente que se le olvida, pues yo he tenido pacientes que, por ejemplo, me dicen, yo no me acuerdo qué pasó en el entierro de mi papá. Pues, y saben que estuvieron, obviamente estuvieron, pero todo ese capítulo lo borraron. Es como si nunca lo hubieran vivido, ¿cierto? Lo mismo pasa con esta mujer. El tema de lo que pasa allá, pues es que es evidente una violación. Y además no es una violación, es una violación múltiple que la dieron por muerta a ella y a otras tres mujeres más. Que eso también me parece muy bello del libro porque es como ya sabemos qué pasa en la guerra, ya sabemos cuál es la crueldad del mundo, qué pasa después de esa crueldad, qué pasa, cómo la afrontamos. Aparte, ella estaba enfrentada a un proceso en el que se le llevaron al esposo. Ella en cualquier momento podía ser la otra, ¿cierto? Ella podía ser la extraña. Broderick lo dice en algún momento como que a él lo mandan, pero a ella y a la hija las dejan como para tratar de limpiarse la conciencia en el pueblo, ¿cierto? Y las cuidan. Pues claro, les quitaron como en esa época a quien les da, pues a quien protege, ¿cierto? A quien suple las necesidades. Entonces el pueblo todo va como a donde ellas a tratar de organizarlas, pero yo siento que ella estaba enfrentando muchas cosas, al miedo, pues obviamente, de ser ella la siguiente señalada. Le quitaron al esposo, le tocó a ella empezar a tejer, a coser, aprender qué pasaba en el monte para poder llevar la comida. Había momentos en los que decían que pasaban hambre también. Entonces, como que ese mutismo termina siendo un tema de un estrés postraumático. Esa obviamente es un anacronismo gigante en el libro, porque no empezamos a hablar de estrés o ansiedad postraumática, sino como hasta mediados del siglo pasado, ¿cierto? Más llegando como a 1980 o algo así con el DSM, ¿cierto? Entonces es una forma de cómo hacemos que el ser se pueda mantener. Y lo está diciendo Alejandro. Ella tenía como ciertas formas de comunicarse. Yo creo que ella se desconectó simplemente como de esa realidad para poder existir. Mira que ella en algún momento estaba como esperando que volviera ese príncipe que se le fue, como ese amor que se le fue, ella siempre se quedó esperando, como Penélope, se queda esperando su amor. Y es una forma de desconectarse de la realidad para poder estar de alguna forma, ¿cierto? No morir, no suicidarse, no, sino estar. Entonces, por ejemplo, yo siento que si
Yo quisiera pensar como que en esas cosas no dichas del libro, si pudiéramos continuar con el viaje de esa familia, ese mutismo puede empezar a pasar. Ella ya le estaba apretando más la mano, había momentos en los que se desesperaba. En fin, ese personaje me pareció encantador. Broderick, eso de esa familia, la forma en la que Broderick hace propia a esa niña, es su hija y nadie se lo discute. Me parece perfecto, me parece hermoso. Todos ellos cuatro me parecen, como decía Rubén, con el cariño que le terminó cogiendo a Broderick, yo creo que a la familia completa. Perdona ahí yo, Sebastián, ¿sabes qué me pareció a mí? Que Brode siempre estuvo por encima de las circunstancias que le tocó vivir, porque eso sería el mayor acto de perdón verdaderamente, ¿cierto? Porque él en su hija puede ver muchas cosas, incluso puede el comportamiento de los seres humanos que más odia, pero aún así la ama por encima de todo, ¿cierto? Porque es que evidentemente es el acto, el fruto de una violación. Pero mira que Brode estuvo por encima de todo, entonces ahí lo que hay es un profundo acto de perdón. Es que, pues que yo digo que Brode es un hombre muy bueno, muy justo, rayan la sabiduría, o sea, cómo logra Broderick equilibrar es una todo eso que vivió hermosura. con base en las circunstancias que le tocó vivir. Eso es como lo que me parece de él. Vamos a escuchar a Julie, que la tenemos acá hace rato diciendo que el alcalde era muy malo y no la hemos escuchado. Rubén, vamos con Julie y ya nos pasamos con vos. Julie, ¿qué más? Hola, ¿Cómo le fue con el ¿qué libro? más? Pues me está yendo porque todavía no lo he terminado. Ahí me escuchan bien, ¿cierto? Sí, te escuchamos muy bien. Bueno, aquí estoy hasta escuchando el spoiler un poquito. No, sabe que voy pues voy al inicio, pero me han dejado como, pues como sorprendidas muchas escenas. Por ejemplo, cuando él describe cómo hacía de perro, ¿cierto? Esa humillación, pero que a la vez él se sentía cerca de su familia y que así logró sobrevivir, eso pues me pareció como muy, ¿cómo lo puedo decir? O sea, como muy terrible que le pase eso a alguien, ¿cierto? O sea, tener que humillarse así y a la vez esa es la única manera como de sobrevivir. Y yo ya les había contado que estoy un poquito rayada, estoy un poquito rayada con el tema de Gaza, entonces lo relaciono demasiado con lo que está pasando actualmente. Y otra cosa muy oscura que pues que percibí fue lo del alcalde, que me pareció que era una persona como muy sin escrúpulos, o sea, cuando estaba comiendo, que ahí decía que lo mismo había comido con la misma navaja con la que habían sido asesinado el otro, y cuando estaba en la granja de los cerdos, que decía, ellos comen de todo y no les importa, pues, o sea, me pareció que era una persona sin escrúpulos, incluso como manejó la muerte de sus propios hijos. Total. Rubén, adelante. Escuchándonos se le van yendo las ideas, se meten en lo que está diciendo el otro. Pero hay un asunto que me interesa bastante y es el asunto de la lengua. Yo sigo insistiendo con la lengua. Brother aprende a ladrar, ¿sí o no? Y la mujer aprende a callar. Me parece que son, ya hablando pues aquí desde la parte estética, me parece que estéticamente la mujer es una metáfora del silencio, muy a la otra orilla de la metáfora de la palabra que es la abuela, porque la abuela está llena de historias y la mujer está llena de silencio. Entonces me parece que entre esos dos polos se mueve el escritor. Eh, Esa es una suposición que yo tengo ahí a partir de lo del libro. Ya como Sebas tiene la visión de psicólogo, le mira el trauma, pero yo lo miro desde el punto de vista literario y yo lo miro desde el punto de vista del silencio. O sea, la pregunta que uno podría hacerse es, ¿una persona cuando deja de hablar deja de ser humano? No, porque hay muchas formas de comunicarse, incluida el silencio, ¿cierto? Entonces yo pienso que es una opción, optó por quedarse callada,
Yo no sé si en muchos ambientes en los que le toca vivir a uno, más que en los laborales, donde es bien tremenda la conversación y uno a veces dice, ah, yo mejor me quedo callado. Aquí como que no sé, aquí como que no hay con quién hablar. La pregunta es si había con quién hablar o no. Lo que no sé es la niña es metáfora de qué, porque la niña es metáfora de un evento muy, digámoslo de una manera muy charra, muy ocasional, entre uno que violenta y una que es violentada, entre que uno es de una parte y el otro es de otra, pero la hija es de lado y lado. Pero puede ser lo Definitivamente. que Alejo dice también, Rubén, del perdón, no. Sí, posiblemente sí, posiblemente sí, o es una metáfora de todo aquello que va quedando. Es que, eh, 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 pues yo no sé, Europa está llena de un montón de mezclas. Estados Unidos está lleno de un montón de mezclas y tenemos un señor que está pidiendo es que la sangre pura, ¿cierto? Y ahorita se está lanzando para otra vez como candidato presidencial, pues como la pureza del imperio. Y Europa está llena de una mezcla de sangres, de apellidos, apellidos falsos, apellidos comprados, y todavía es que buscando pues como la pureza del apellido y la pureza de la sangre, como que el otro nos estorba, pues es que el otro es una mezcla de nosotros. Y Pues también yo es no lo sé si que me hago tenemos entender con eso. evolutivamente, Rubén. O sea, hay una frase que dice que estamos parados sobre hombros de gigantes y es que somos lo que ya todo el mundo fue. Pues que de lo que somos, somos. Yo no sé, no se pierde ahí ya con el sesgo. Bueno, ya empiezan a aparecer ahí otro montón de cosas. Sebas, desde su perspectiva, Rubén, desde la suya. Moni, ¿usted qué preguntas tenía para que no se vaya sin preguntas, sin respuestas? No, Marce, eso ya fueron solucionándose, ahorita dice, tranquila. Bueno, muchachos, yo quería agradecerles este espacio. Les voy a leer como forma de cierre dos texticos corticos en realidad. Uno que es una oda, un monólogo del bien. Ahorita leímos el del mal. Ese es un monólogo del bien. ¿Por qué quería leerles como estos dos monólogos? Y si quieren que les repita el del mal, vuelvo y se los repito, porque es como si el uno no viviera sin el otro, ¿cierto? Como es que si no conocemos esta profundidad de lo terrible, pues no, tampoco nos daríamos cuenta que es tan bueno, ¿cierto? Y viceversa. Entonces les voy a leer el monólogo del bien y si no se acuerdan del mal, vuelvo y se los leo. Pero este del bien dice así, monólogo del bien. Las cosas no son tan simples, pensaba aquella tarde el bien, como creen algunos niños y la mayoría de los adultos. Todos saben que en ciertas ocasiones yo me oculto detrás del mal, como cuando te enfermas y no puedes tomar un avión y el avión se cae y no se salva ni Dios, y que a veces, por lo contrario, el mal se esconde detrás de mí, como aquel día en que el hipócrita Abel se hizo matar por su hermano Caín para que éste quedara mal con todo el mundo y no pudiera reponerse jamás. Las cosas no son tan simples. Ahí termina, pero es un monólogo que básicamente nos dice que no tienen que coexistir, ¿cierto? Y en el monólogo del mal también, o sea, no me como el mal porque si me lo como pensarán que de verdad son muy malos, entonces mejor espero y estoy ahí al lado de ese bien que también de vez en cuando me puede salvar, ¿cierto? Entonces es como vivimos como en esa dualidad y para darle también como fuerza al lenguaje, a esa posibilidad del dialecto, como decía ahorita Rubén, les quería leer el primer pedacito de Chango, el Gran Putas, que en realidad son 5 novelas, 5 relatos de este señor Manuel Zapata Olivella, que casi que todos deberíamos leer, y que se llama La Tierra de los Ancestros, también de cierto modo porque te van a dar cuenta que hay un otro allí que fue creado y que finalmente de todas maneras lo tenemos muy interiorizado y dice así. Los orichas deja que cante la cora. Oídos del muntú, oíd, 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 oídos del muntud, oíd. Soy Gafua, hijo de Quisicama. Dame, Padre, tu voz creadora de imágenes, tu voz tantas veces escuchada a la sombra del baobab.
Quisicama, Padre, despierta, aquí te invoco esta noche. Junta mi voz tus sabias historias, mi dolor es grande. Padre Quisicama, despierta, quiero que pongas en las cuerdas tensas de mi cora el valor, la belleza, la fuerza, el noble corazón, la penetrante mirada de Silamaca capturando la serpiente de Galamani. Soy Gafua, hijo de Quisicama, reconóceme, padre, soy el pequeño que cargabas, a la sombra del baobab de profundas raíces, en cuyas pasadas ramas dormían y cantan los héroes del Mandingo. Dame, Padre, tu palabra, la palabra evocadora de la espada de Souyata, la sangrienta espada cantada por tu cora, la que bañó en sangre el suelo de Crina, solo para que Chango Sol todas las tardes allí manchara su máscara roja. Padre Quisicama, despierta, aquí te invoco esta noche, junto a mi voz tus sabias historias. Mi dolor es grande. Y este es como el primer relatico que hay en Chango el Gran Putas y que también somos nosotros, ¿cierto? Y que a veces reconocerse en este tipo de textos pues tampoco es tan sencillo. Qué conversada tan rica nos pegamos, ¿no? Les voy a contar qué se viene. Nos vamos a leer pues el libro que han elegido al principio del año es de este libro que se llama La tiranía del mérito. Yo no sé si lo han visto por ahí, es de un filósofo que se llama Michael Sandel, y en La tiranía del mérito básicamente lo que trata es que es un ensayo, es decir, que vamos a tener pues como toda la parte del pensamiento de este filósofo respecto a la meritocracia, ¿cierto? Que es mucho de lo que nos toca vivir, es mucho cómo se mueve el mundo. Entonces vamos a estar conversando sobre el éxito, sobre el esfuerzo, sobre el afán, si en realidad las oportunidades se dan para todos o no, si la meritocracia es justificación de la desigualdad. Me gusta que lleguemos a este libro porque finalmente son cosas que yo creo que deben debatirse. Tiene 6 capítulos que hablan de todo lo que tiene que ver con el tema del mérito y por eso se llama pues como la tiranía del mérito y habla como de los temas que están relacionados como al bien común, para que me cuenten si se quieren animar a seguir leyendo. Yo igual les voy a mandar como todos los grupos para que leen la miradita. Mm, Quería agradecerles por estar hoy acá y por permitirse este rato. Gracias, Marci. Gracias, Marcia, a vos también por permitir esta conversación. Bueno, ahí nos vamos Muchas gracias y conversando, me nos uno a las vamos viendo. palabras de Yo todos. les mando la grabación y muchas gracias a todos porque yo llegué leyéndome un libro y me llevo escribí como 4 páginas de cosas que dijeron que me parecieron demasiado impresionantes. Yo creo que definitivamente nunca se lee un libro igual, o sea, todos tenemos una perspectiva muy diferente y complementarla creo que vale toda la pena de la vida estar pues como en este grupo complementando esa lectura. Gracias a Rubén por su visión tan literaria y tan estructurada, porque a Rubén le gusta más es hablar de cómo está estructurada y no cómo sentimos la novela. Rubén, hoy hablamos más de eso que el sentimiento. A Moni le gusta más el sentimiento, a Sean le gusta todo lo psicológico. Alejo todavía no lo tengo todavía muy detallado, Alejo, y me lo va a ir estudiando. Y Julie es de todo un poquito. Julie, avance rápido para que se pueda meter al siguiente. Y Mónica. Sí, total, gracias, Mar. A Moni le gusta el sentimiento y la emoción de la guerra, ¿cierto, Moni? Sí. Y Mónica nos dejó con el dato escondido de las preguntas. Ahí las fui Yo muy bien de formulando este ya. libro, no lo tienen que decir todo, ahí queda para la imaginación. Y está muy Philip Claudel, ahí les dejo que tengo preguntas, Moni, las puedes mandar al grupo si querés, se les quiere un montón y muchas gracias por estar acá. Chao, feliz noche, Gracias. chao, Última chao. pregunta, Marcela. ¿Ese Señor, Philippe Claudel, esa es la mejor obra de él o él tiene un libro mejor que este? Porque yo quiero ay, comprarme unos libros de él. no me lo he ¿Cuál es leído, pero hay uno este que o se es llama El Más otro? Grises, uno que se llama El Más Grises, que lo he escuchado en todas las conversaciones, en todas las entrevistas, para que lo busques. Bueno, pero Y genial. la Muchas foto, gracias. ¿Mm? y la foto. La foto. Julie, foto, con el libro. Y yo pongo el libro. Julie, ponga la cámara. Eso, 1, 2 y 3. Listo, ahí quedaron. Gracias a todos por estar acá.
La evidencia, Es para muy el bien. informe. Muchas gracias a informe todos. de Marce. Lo vimos Súper eso. bien. Chao. Chao, Muchas gracias. gracias. Chao. Chao.